Estamos aquí en una emisión más de Algarabiando, un programa hecho con algarabía y con muchas ganas de que ustedes se la pasen bien, se diviertan y aprendan algo. Algo se quedará, porque eso es algarabía. Leme y sabrás, veme y sabrás. Esta ocasión vamos a hablar de muchas cosas, de las lombrices, de las teorías. Vamos a tener por ahí también, obviamente, el chingonario, diccionarios muy nuestros. Y también vamos a tener una entrevista con José Manuel Baliñas para que sepamos cómo practicamos el sexo hoy en día. ¿A quién no le gusta el sexo? Pues a todo el mundo le gusta y por eso vamos a hablar de eso. ¿Y por qué nos gusta tanto el sexo? También tenemos una mesa redonda para hablar del sistema planetario y por qué ya hay planetas que no son y por qué algunos que eran ya no vuelven a ser y otros que no estaban ya están ahora. Y vamos a viajar en el tiempo. Los invitamos a que se queden con nosotros, a que no le cambien y a que vayamos a 1994. Vamos a Algarabía para recordar de 1994, un año que yo recuerdo perfectamente porque ya alcanzaba el timbre. 1994, un año para recordar. En este año comienza en México la Guerra Zapatista, mientras Rusia hace su guerra con Chechenia. Vargas Llosa gana su premio Cervantes y muere el candidato a la presidencia. En este año, el cine tiene su Pulp Fiction y es puesto en órbita un satélite mexicano. Así es este 1994, un año para recordar. El gran triunfador, 27 de abril. Nelson Mandela gana las elecciones generales y se convierte en el primer presidente negro de Sudáfrica. El conflicto, 11 de diciembre. Los rusos invaden Chechenia porque no aceptan la independencia de esta provincia. Guerra, 1 de enero. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional se alza en armas en el estado de Chiapas. El gobierno moviliza 15,000 soldados en contra de los zapatistas. Lo mataron, 23 de marzo. Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia de la República, muere asesinado a los 44 años. Los literatos. Mario Vargas Llosa recibe el Premio Cervantes de Literatura y Carlos Fuentes el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. La de culto. Se estrena Pulp Fiction, del director Quentin Tarantino. Lo tecnológico. 3 de febrero. Los Estados Unidos lanzan el transbordador Discovery con un astronauta ruso a bordo, Sergei Krikalev. 7 de octubre. Es puesto en órbita el satélite mexicano Solidaridad 2. Ya chole. El equipo de Brasil, liderado por Romário, gana por cuarta vez el Mundial de Fútbol. ¿Y a quién no le gusta el taco? A todos nos gustan los tacos y más si son de lengua. Aquí tenemos un taquito de lengua interesante sobre el latín. Vamos a verlo y volvemos. Esto es Algarabiando. Como ustedes saben, las lenguas romances vienen del latín. ¿Cuáles son las lenguas romances? Bueno, pues es el español que nosotros hablamos, el francés, el catalán, el rumano, el italiano, algunas otras lenguas que se hablaron en un momento dado como el dálmata, ¿no? Y algunas otras lenguas que se hablan en España y como el gallego, el portugués. Esas lenguas vienen del latín, pero no crean que vienen del latín elegante que hablaba Cicerón. Eso no me lo esperaba. Ovidio, o este latín que estaba inscrito en los caracteres romanos y en las columnas romanas. No. Vienen del latín de todos los días. Así como nosotros decimos chido, güey, no manches, carnal. Bueno, pues igual ellos utilizaban palabras para hablar el día a día. Y el ejemplo más claro está en que la palabra que usaban juguetonamente todos los días para llamarle a la cabeza, que en latín es capita, de donde viene cabeza, o capital, o capitolio, que es la cabeza, ¿no? Capita, pues por jugar y por decirle a alguien le decían maceta, ¿no? De hecho, no sé si han conocido ustedes a alguien que le dicen el macetón porque es muy cabezón.
No lo sé, tú dime. Y bueno, yo tengo hasta un amigo que le hicimos el match porque era machetón, macetón, machetón, match. Entonces así empezó y le decían testa, porque testa es maceta. Y entonces testa, testa, testa. Y de ahí vienen palabras como testarudo o testaferro. Y resulta que así se quedaron la palabra para cabeza en muchas lenguas romances como tête en francés, testa en italiano y testa en portugués. Para que vean que la lengua cambia y va a cambiar siempre. Pues estamos aquí en Algarabeando en nuestra entrevista y la verdad es que estoy muy contenta de poder invitar a una de las mentes más, bueno, por lo menos más admiradas por mí y que yo más quiero y aprecio. José Manuel Balliñas, ¿cómo estás? Muchas gracias, qué honor. Investigador, internacionalista, escritor, editor, también como somos colegas en la edición, y publicó uno de nuestros libros de por qué nos gusta tanto el sexo, que ya le llamamos erotismo posmoderno, ¿verdad? Un poco. Pues es la revolución sexual, básicamente, que fue pues este movimiento tan interesante de que yo lo que es que fue para mí escribir este libro fue abrirme la mentalidad de todo lo que pasó en esa época, porque según yo sí sabía qué era la revolución sexual y en realidad sabía muy poco, ¿no? Es impresionante, ¿verdad? Cuando uno empieza a investigar cómo van saliendo mucho más temas, ¿no? Y cosas. Y una de las cosas más interesantes que vi es como si hubiera una confluencia de planetas. Ya ves que dicen los astros se alinearon y todos los movimientos libertarios empezaron a surgir con más y más fuerza, ¿no? Entonces unos se alimentaban a otros y había un clima. Esto todo empezó en la década de los 50s y 60s, ¿no? Pero yo siempre lo que digo, porque en la década de los 70s, ya la que viene después de las luchas, ¿no? De las luchas por la libertad, pues ya les tocó gozar, ¿no? Entonces gozaban la libertad sexual. La pura gozadera. La pura gozadera que se le llama, ¿verdad? Y entonces gozaban la libertad sexual y todos los tabúes habían caído, pero para que ellos pudieran gozar, en las 2 décadas anteriores tuvo que haber luchas tremendas, o sea, Oye, a ver, tremendas. cuéntame cómo sería la génesis de esto. ¿Sería la Segunda Guerra Mundial? Sí, la Segunda Guerra Mundial, una de las cosas fue el trabajo de la mujer, ¿no? Ahí empezó un poco la emancipación, aunque ya venían las sufragistas y todo, la primera ola del feminismo, pero las mujeres salieron a trabajar, se dieron cuenta que no tenían que estar en la casa todo el tiempo, ¿no? Aunque después hubo un movimiento de los suburbios en los 50s que las mujeres se volvieron a meter a la casa, ¿no? Pero ya había esta parte. Luego la píldora anticonceptiva Esa fue impactante. fue lo que hizo, yo creo que el gran cambio, aunque no fue tan aceptada socialmente al principio. Es del 51 la invención de la píldora, pero muy poco a poco se empezaba. Que sí, porque mi mamá empezó a tomarla en 1967, 68, y la veían todavía, México, claro, México siempre va más atrasado, la veían mal, algunas de sus... Sí. A ella no le importó. No le importó porque ella lo que no quería era tener hijos, ¿no? Tener muchos hijos como sus hermanas, que había visto que tenían... Claro, eso le dio a la mujer pues una circunstancia totalmente distinta. Podían no solo ejercer su sexualidad libre, sino que podían trabajar durante más tiempo, acceder a otros puestos de trabajo, podían hacer otras cosas, podían trabajar, podían manejar, podían salir, podían socializar. La mujer tuvo otro empoderamiento a partir de eso, ¿no? No nada más estar en casa teniendo hijos, como era... Oye, y te iba a decir, ¿tú crees que la minifalda, los hot pants, el bikini, tienen que ver con la píldora? Como te decía, los astros, ¿no? Porque todo lo que se respiraba era ir en contra de lo anterior. Entonces, imaginémoslo en los 60, vamos ya a situarnos en los 60, ¿no? Sí. En el 67 fue el verano del amor, ¿no? En San Francisco. Y hubo un gran concierto y se juntaron todos los hippies, pero entonces la atmósfera era la libertad. ¿Por qué? Porque lo que tenían enfrente era la guerra de Vietnam, por ejemplo, ¿no? Entonces era en contra de la guerra de Vietnam. Eso es lo que te iba a decir, la guerra de Vietnam había durado mucho y ya estaban un poco hartos, ¿no? Era y todavía vendrían más años de la guerra de Vietnam, ¿no? Sí, entonces sí, qué cosa.
Sí, duró muchísimo. Entonces era en contra de eso y en contra, por ejemplo, de la generación anterior, ¿no? Porque les parecía a los jóvenes que estaban en unos parámetros muy estrictos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la moral sexual. Pero entonces era el movimiento de liberación de los homosexuales, el movimiento de liberación femenina, el movimiento de la liberación sexual, de las relaciones interraciales, por ejemplo. Todo esto estaba prohibido, o sea, todo estaba prohibido. En las décadas anteriores incluso estaba prohibido tener relaciones sexuales fuera de la postura del misionero en el matrimonio. O sea, ¿te puedes imaginar eso? O sea, obviamente no iba a llegar ningún fiscal a ver cómo hiciste, pero en las leyes estaba. Y en el inconsciente colectivo y en la religión. Exactamente, como decía Michel Foucault, eso ya los represores ya ni siquiera tenían que reprimir con la espada, ya solito estaba interiorizada esa represión, ¿no? Entonces estos llegaron a romper todo eso, ¿no? Y bueno, decías la minifalda, el bikini, todo esto rompía un poco y normalizaba que las costumbres fueran más abiertas. Por ejemplo, las uniones, el matrimonio libre, todo esto era condenado socialmente, ¿no? Entonces, pero hubo luchas muy fuertes, por ejemplo, la de los homosexuales en Stonewall, era una lucha de luchar físicamente contra la policía todas las noches, o sea, era... Y había... También en los 60, ¿verdad? También en los 60, sí. Te iba a decir algo que es un poco retrasarnos, pero tú hablas del informe Kinsey, ¿no? Ese sí también tuvo que ver, ¿tú crees? ¿O no mucha gente No, muchísimo, porque Alfred Kinsey fue el que empezó con todo esto. O sea, él dijo que había gente homosexual y que había deseos insatisfechos y que había gente que le gustaba masturbarse, ¿no? Sí, lo que hizo fue en su libro decir, miren lo que hacen todos los estadounidenses. Y lo que hacen era lo que jamás imaginaban, lo que ellos hacían, pero jamás imaginaban que los demás hicieran. Y entonces decían, cuando todo el mundo cuando leyó ese libro dijo, pues todos hacen lo mismo que yo, entonces soy normal. No soy un freak. Eso fue lo que revolucionó Kinsey, fue importantísimo. Hay una película muy interesante que se llama Kinsey, el científico del sexo. Me gusta. Vamos a ir a un corte y nos sigues contando, ¿no? Esto de la lucha y sobre todo yo creo que esta década que es tan interesante, ¿no? Esta década de los 60. Vamos a un corte. Esto es José Manuel Baliñas hablando del erotismo y de la revolución sexual. Y esto es Algarabiando, y Algarabiando siempre tiene una entrevista, y hoy es una entrevista interesantísima sobre la revolución sexual. Este libro creo que es un libro que todo el mundo debería de leer, ¿no? El libro de Kinsey, sobre todo en su momento. No, tu libro. Estábamos en el de Alfred Kinsey. La verdad es, como te decía, yo pensé que sabía de la revolución sexual, entonces aprendí muchísimo y yo creo que pues la gente puede aprender mucho porque muchas de las libertades que ahora tenemos fueron por esas luchas, fueron luchas de activistas, ¿no? Los que lucharon por la libertad. Ahorita ya es muy normal hablar de las relaciones extramaritales, de las relaciones interraciales, ¿no? Antes eso era un tabú imposible, ¿no? De las comunidades, todo lo que el matrimonio homosexual. Bueno, simplemente el sexo antes del matrimonio. Exactamente. Todavía yo me acuerdo de primas mías, un poco más grandes que yo, quizás boomers, no generación X, que llegaron vírgenes al matrimonio. Sí, ¿no? Por ejemplo, Cosmopolitan, esta revista que ahorita, pues la verdad... no pinta tanto. No pinta tanto. En su momento fue todo un hito, porque lo que se proponía era decirle a las mujeres jóvenes que podían ser libres con su sexualidad, ¿no? Y era, pues, así como fue Playboy ahorita ya también Playboy lo vemos como una parte, hay mucha crítica hacia la explotación de la mujer, lo cual también es en parte cierto, ¿no? Pero esas dos, una para mujeres y otra para hombres, esas dos publicaciones llegaron a abrir camino también, ¿no? A abrir brecha. Fíjate que Cosmopolitan, lo que tú dices, te decía cosas como, ahora las veo, digamos, no podemos, como decía en otro programa Peralta de la Garreta, juzgar
el pasado con ojos de presente, porque lo Exacto, vemos lo sí, más sí, normal, pero imagínate que no podían ellas hablar nunca ni de los senos, ni del, no, ni de su cuerpo, y de repente el comporte te decía, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, hay este tipo de cosas, puedes escoger, puedes gozar tu sexualidad. Esa era una de las cosas. Y el movimiento feminista pues empezó a alentar a la mujer para que gozara su sexualidad, a la par de que peleaba por su igualdad, ¿no? Igualdad en todos los demás ámbitos. Ahorita tenemos un movimiento feminista que ha hecho grandes logros y todavía falta muchísimo, por eso siguen, ¿no? Claro, pero claro. la verdad es que es digo otro que, mundo yo digo diferente. que cuando, vamos a ser iguales cuando las mujeres nosotros tengamos que maquillar ni poner tacones. Ya se puede, ¿eh? Ya se puede. Ya pero, se puede. ¿no? Cuando ya logremos esa así, casi ser igualitos. Y cuando se llegue a la igualdad salarial exactamente, y cuando se llegue a que la mujer realmente esté en los puestos de decisión, ¿no? Porque sí ha avanzado en las empresas, pero en los puestos de decisión, ¿no? Sí, política y empresarialmente. Política y empresarialmente. Oye, pero tú decías que la guerra de Vietnam tuvo que ver con esto también. Sí, por la oposición a todos estos... todo lo que fuera del pasado y que había traído esa guerra tan terrible, ¿no? Que además no le vieron nunca salida a esa guerra, ¿no? Habría que hacer otra entrevista sobre esa guerra, pero sí, pues nunca lograron fue una guerra un triunfo. criminal, ¿no? O sea, contrario a la Segunda Guerra, los Estados Unidos venían como una guerra justa, ¿no? La que habían tenido contra Hitler, eran ¿no? reconocidos. Pero ¿no? ahora esta guerra pues era terrible, además todas las drogas, que se disparó ahí el consumo y la adicción a las drogas, que es muy diferente de lo que proponían los hippies, ¿no? Los hippies lo que proponían era la libertad total. Fíjate que se dio una cosa, porque lo que estaba políticamente correcto en esos años era ser totalmente libre sexualmente. Entonces, si tú no eras completamente libre, eras juzgado socialmente, al menos en estos ámbitos libertarios, intelectuales. Se juzgaba a la gente que no era abiertamente libre y que tenía múltiples parejas, ¿no? Entonces también se llegó a un extremo, ¿no? Sí, el péndulo siempre. Entonces se llegó a eso y bueno, ya después tendría que venir otras cosas diferentes. La revolución sexual se terminó cuando llegó el SIDA, ¿no? Es impresionante que ya nos tocó a nosotros. Ahorita estamos duró poco tiempo esa década, porque fíjate que en los 50 todavía sigue siendo conservadora, empieza a estar Kerouac, ¿no? Y todos esos de los que tú también mencionas, los existencialistas, ¿no? Ajá. ¿No? El movimiento Beat y Beatnik, que es interesante porque ellos empiezan a romper con patrones, pero de repente ya, como dices tú, los que disfrutaron fueron los de los 70, porque ya los de los 80 ya no. Ya llegó el SIDA. Así es, y era una plaga, ¿no? Nosotros que ahorita tenemos una plaga también, era una plaga y para los predicadores evangelistas pues era una plaga bíblica provocada por los homosexuales, por la promiscuidad de los homosexuales. Entonces se volvió a cerrar, ¿no? Además, la verdad sí estaba... La sociedad a principios de los 80 sí estaba muy espantada por el SIDA, ¿no? Murió muchísima gente. Murió muchísima gente, se pensaba que solo los homosexuales, o sea, no se sabía nada, no se sabía ni siquiera cómo se contagiaba. Y ahí fue donde vino, pero lo que quedó fue esa libertad que hoy tenemos, que es, porque uno debe de tener la libertad de poder ejercer, si uno es adulto, y poder ejercer libremente su sexualidad con otro adulto, pero también de si no quiere ejercerla, pues no ejercerla, que era lo que no pasaba, porque había una presión social tan grande porque se ejerciera, ¿no? Que fueras libre y se juzgaba qué tan libre eras, ¿no? Entonces también se llegó a extremos, ¿no? Pero es interesantísima toda la revolución sexual. Fíjate nada más este dato. En los años 30, en varios estados de Estados Unidos estaba prohibido que en las playas los varones llevaran el torso desnudo. Nada más con eso te doy otro dato de a qué nivel estábamos, ¿no? En las playas el torso desnudo en los años 30. En los hombres, ¿eh? Sí, ya olvídate, el topless, ¿no? Sí. Ya. Entonces, Que fíjate que hablando de eso, también lo dices tú ahí en el libro, que el brasier también fue un hecho de que las hippies no usaban brasier. Sí, de hecho los quitaban o los quemaban o los tiraban en la basura, ¿no? Y eso en los años 20 hubo un movimiento interesante, la de las flappers, ¿no? Que
precisamente lo que se quitaron era el corsé, ya deja todo el brasier, el Sí, corsé. pobrecitas, Imagínate, pobres mujeres. Usted ve una cosa ahí terrible. Se quitaron el corsé y se empezaron a vestir un poco como hombres, se cortaron el pelo como hombres y se comportaban como hombres, es decir, Fumaban, bebían. Bebían licores fuertes, manejaban autos, ¿no? Lo cual no hacían en general las mujeres. Pero ese movimiento un poco hacia el hermafroditismo era de libertad, ¿no? Pero solo se pudo dar porque las flappers eran miembros de la alta sociedad. Sí, y aquí Si ya no, fue no, otro tipo de revolución. Jamás se hubiera podido dar Hijo, eso. qué lástima que no podemos seguir hablando de esto. Yo creo que te podemos volver a invitar para hablar. Tenemos que hablar del SIDA como fenómeno del SIDA y tenemos que hablar de otros movimientos como la guerra de Vietnam y otras cosas, porque nos deja mucho que decir. Pero bueno, este libro se puede comprar en Amazon, ya lo tenemos. El autor es José Manuel Baliñas Bouchot, Erotismo Postmoderno, y va a haber otro luego que va a ser ya el erotismo El digital. siglo XXI, falta El siglo XXI. Y señores, terminó esta entrevista, se nos hizo cortita, pero vamos con Fernando Montes de Oca, Sicilia, que viene siendo mi hermano, que nos va a contar alguna anécdota por ahí de esas que le pasan. Señoras y señores, en las ruinas arqueológicas la vida es más sabrosa, dice el viejo y reconocido refrán. Y fíjese lo que me pasó. Un amigo y yo nos vamos de viaje al sudeste, a Chiapas, a Oaxaca, a Tabasco, a Palenque. Nos dijeron, no se pueden perder Yaxchilán. Pues vamos a Yaxchilán. Hay que manejar 2 horas en terracería para llegar a un pueblito que se llama Frontera Echeverría, o se llamaba. Y ahí tomar una lancha que te lleva durante más de 1 hora hasta las ruinas de Yaxchilán, que no se las pueden perder, son preciosísimas. Bueno, pues llego ahí con mi amigo y cerveza para 1 hora de lancha o más de 1 hora. Pues no, era domingo y los domingos no se vende cerveza en ese pueblo porque la gente se pone medio a tomar y después no pueden trabajar. Pues vamos, me subo a la lancha y le digo al lanchero, por favor, unas cervezas. Yo con este calorón no voy a estar 1 hora y media en lancha sin cerveza. Es imposible. Mire, me dice, puede ir aquí, estamos en el Usumacinta, aquí a una media hora nos podemos parar en Guatemala, del lado de Guatemala, y hay un tendajón arriba de un cerro y ahí podrá conseguir cerveza. Pues dicho y hecho. Vamos, después de media hora, llegamos a la frontera. Yo no traía pasaporte, pero logré pasar a Guatemala en el Usumacinta. Y bueno, a buscar el tendajón. Subo y sí, un tendajón de madera que decía cerveza Gallo. Ah, pues mira, qué bien. Señor, por favor, un six de cerveza Gallo. Pues no tenemos cerveza Gallo. Bueno, entonces, ¿qué cerveza tiene? Ah, tenemos cerveza Modelo. Pues Modelo será. Deme un six. Pero están calientes. Caramba. Pues no importa. Calientes me las tomaré. Ok. ¿Cuánto es por el six? Son 250 pesos. ¿Qué? ¿250 pesos? ¿Usted está loco por un six de cerveza si cuestan 60 pesos en la tienda? Dice, sí, lo que pasa es que son importadas. Plop. Las compré, me las tomé, pero la anécdota sigue ahí. Así que si quieren viajar a Guatemala por lancha, llévense sus propias chelas en su hielera, por favor. Nos vemos en la próxima, más anécdotas. Hay gente que chinga y hay gente que bien chinga. Vamos a ver, Victoria, qué nos dice sobre ella. Ay, pero qué bien chingan. ¿Han oído esa expresión que denota exasperación y es dirigida a alguien que se la pasa chingue y chingue con lo mismo, con o sin razón? Por ejemplo, vas a decir que qué bien chingo, Pepe, pero otra vez llegaste tarde. A la próxima te regreso a tu casa y que te descuenten el día. O esta que dice, ah, pero qué bien chingas con que a qué hora voy a salir. Ahorita, yo te dije que ahorita. Para que cuando los hijos... Qué bien chinga tu mamá, con eso me cae. Bueno, pues vamos a un corte y no estén chingando. Ya. Y para datos científicos, los que nos da Arturo. Hoy va a hablar la diferencia entre
teoría e hipótesis en la ciencia. Ahora vamos a hablar de hipótesis contra teoría. Lo irónico de estos dos conceptos es que están estrechamente relacionados, mas no son lo mismo. Ahí les va. Una hipótesis es una suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una o más consecuencias, por lo que una hipótesis científica es una proposición e incluso una predicción aceptable que ha sido formulada a través de recolección de información y datos que sirve para responder de forma alternativa un problema con base científica. Por otra parte, una teoría es un sistema completo de ideas e hipótesis que pueden ser comprobadas por vía experimental una y otra vez y que tienen como base a las leyes científicas. Por ejemplo, la teoría de la mecánica cuántica o la teoría de la evolución de las especies han sido modificadas y mejoradas con el pasar de los años y hasta siglos. Por eso está un poco mal decir la frase en teoría, ¿no? Si solamente estamos suponiendo o prediciendo algo, a menos, claro, que hayamos realizado muchísimos experimentos y que todos nos hayan arrojado el mismo resultado. ¿Saben qué animales sí son muy sorprendentes? Las lombrices de tierra. Y Alejandra nos dirá por qué. Vamos con ella y volvemos. Estamos en Algarabiando, no le cambien. Para muchos, las lombrices de tierra les parecen asquerosas, sobre todo por su aspecto raro y desagradable, pero en realidad son fascinantes y ahora te cuento por qué. En primer lugar, son animales invertebrados de la familia de los anélidos. Esto quiere decir que no tienen esqueleto y que su blando cuerpo está formado por decenas de anillos que pueden moverse casi de manera independiente. Además, la palabra anélido viene del latín anellum, que significa anillo. En segundo lugar, no tienen ojos, pero no son completamente ciegas. Su sistema visual está en su piel, que es muy sensible a la luz. Como no les hace nada bien, suelen escurrirse de inmediato para volver a la oscuridad y protegerse. Por eso pasan gran parte de su vida bajo tierra. Tampoco tienen nariz ni pulmones, pero ¿cómo respiran? Pues lo hacen a través de la piel, la cual, al ser muy porosa, se mantiene húmeda y viscosa todo el tiempo. Por ella entra el oxígeno que sale en forma de dióxido de carbono. Por su piel también pueden percibir algunos olores. Además, así como comen, desechan. Esta función, llamada excreción, está presente en todos los seres del reino animal. En el caso de las lombrices es especialmente importante porque su excremento le devuelve nutrientes a la tierra y sirve como abono natural. Por eso son las mejores aliadas de una composta. Así que ya lo sabes, Pilar, para mantener tus plantas felices puedes hacer una lombricomposta con estos escurridizos animales. Y ya estamos aquí en Palabras sobre la Mesa, este espacio para debatir, platicar, ¿no, mi Feris? Sí, por supuesto. Aquí platicamos de todo, morocho. Tocho, morocho. De tocho, morocho. En nuestra mesa ovalada. Nuestra mesa ovalada. Elíptica. Elíptica. Elíptica, Perdón. perdón. Al científico, perdón, al científico. Y ustedes ya han visto a Arturo en muchos de estos programas, en todos los programas de Algarabiando, pero preséntate, eres químico de profesión y de vocación, ¿no es así? Sí, y yo no sé por qué diablos no me fui más para el lado de la astronomía o cosas así. ¿Te gusta como mucho? Astroquímica, sí. Desde pequeño, igual con también los dinosaurios y eso, ¿no? Pero decidí la química. Pero Bueno, es que es una ciencia. Déjame contar, de chiquito, a los 5 años sabía todos ¿Y los tú cómo dinosaurios. sabes? Oh, yo lo conocí desde pequeño, Ah. por causas de la vida. Se sabía todos los dinosaurios a los 5 años. Después tenía la fijación de leer, así como nosotros leemos las etiquetas de los cereales. Ujú. Leía las etiquetas de los productos, de los aerosoles y de las latas de coca. Entonces siempre le estaban leyendo químico. Y los planetas siempre han sido como tenía estrellitas y sistemas solares que brillan y todo. en las paredes de su cuarto. Pues, Pero ¿cómo vamos no? a hablar del sistema solar. Esto es Sí, lo que no, vamos a hablar, sí, del no, sistema no, solar. Este sistema solar que tú hiciste, ayudado por Victoria en esta algarabía de Kubrick. Es una cosa. Es más, el ¿saben qué? No, asiento ya no hay neta que es hablar con una- Arturo, vamos a hablar de Kubrick. A ver. A mí el sistema solar no me interesa, hablemos Que de es Kubrick. astronómico, ¿no?
No, Oye, a ver. pero ¿qué dificultad puede tener el sistema solar si no lo sabemos desde chiquitos? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Y ahí, pues, mal. Mal, ya mal. desde Y 2006 cuando eso yo era está niña mal. decían que había Vulcano, un tal Vulcano. Ah, sí, antes de Mercurio. Exactamente. Todavía insisten en que hay uno. Que hay uno por ahí. Ajá, sí. Pero justamente desde 2006 a nuestro querido llamado Plutón lo designaron como planeta enano, ahora sí que por chaparrito. ¿Y si que estaba por muy pinche o qué? O sea, es que está un poquito más grande que la luna, o Ah. sea, que nuestra luna, ¿no? Y entonces su órbita no es tan circular como la de los planetas, y es un más- poco más alargada, y está el plano que hace la Tierra con el Sol así, y entonces Plutón, su órbita está un poco más... Se pandea. Exacto. Y eso fue lo Se que agacha ya... y se va de lado. Se agacha y se Ya va de lado. la Unión Astronómica Internacional se agarró de ahí y dijo, no, che Plutón, eres un planeta enano, ¿no? Pero también hay más. ¿Planetoide es lo mismo que planeta enano o no? No, porque ahí ya está designando que puede ser un asteroide o puede ser un cometa, o sea, es como un término más general. Planetoide, que de oide quiere decir forma de planeta, pero no Exactamente. planeta, claro. Pero para empezar, Plutón no es el primero y único planeta enano del sistema solar. Hay uno todavía mucho antes que casi nadie sabe dónde está. Y es en el cinturón de asteroides está Ceres, que fue el primer asteroide observado desde la antigüedad. Se llama 1 Ceres, es su nombre. Pero ya ya está catalogado como planeta enano porque tiene órbita en equilibrio hidrostático con el Sol, o sea, sí está girando alrededor del bien. Su plano no está tan inclinado, o sea, está como al nivel de los planetas y así. Oye, pero a ver, dices que los asteroides. Explícanos Ajá. entonces bien. Si es Mercurio, Venus, Tierra, ¿dónde están los asteroides? Los A ver, asteroides explícanos así. bien. Nos vamos desde lo Victoria más la cerca ven a lo ahí, más... perdón. Ajá. Victoria está ahí tan atenta porque... O sea, esto nos costó mucho trabajo. Un planeta y la mitad del otro. Son varias páginas donde están todas las partes que fue encontrando. O sea, llegamos a unas distancias increíbles ya. Exacto, porque no nada más es hasta Neptuno o Plutón, va A un ver, sí, chingo más a ver, para allá. Está exacto. marcada hasta ¿Qué Alpha es un Centauri? sistema Para que solar veas y en qué consiste? Vamos Sistema por solar es, en el centro se encuentra el Sol y todo lo que orbita o gira alrededor de él por su fuerza de gravedad y su atracción y todo lo que quieras. Por eso hay cometas como el Halley, por ejemplo, que son cada 75 años y ahí intervienen que si Júpiter los va empujando y lo que sea, pero hay otros que se tardan los 2.500 millones de años en poder volver otra vez a acercarse al Sol, ¿no? Pero todo tiene que ver con La atracción de esa estrella. por su masa, que no es una estrella muy grande, o sea, El Sol no es una estrella muy no, grande. es una, ¿cómo le dicen? Enana amarilla. O sea, Qué enana feo que amarilla. nos digas eso. Pues sí. Entonces, si el sol es una está- enana amarilla, nosotros somos unos enanos. Y que Pálidos, somos cara unos- pálidas. Exactamente. Y somos el quinto planeta más grande, nada más. Sí, es para qué poner en cosa. perspectiva cómo estamos. O sea, somos una cosita así. Hay unas estrellas que le dicen de Canes, ¿no? Que son ya estrellas que son quién sabe cuántas veces más. Canis, más- ¿no? Canis, ajá, sí, Ajá. porque ya las agrupamos Pe- en constelaciones. Pero y son miles de que veces son- más grandes que el Sol. Sí, que si son gigantes azules o gigantes rojas, para ese camino va nuestro Sol, pero de aquí a que eso suceda, nosotros No vamos a estar vamos más a vivir que para pinches contarlo. muertos. Sí, No. ¿no? Y va a crecer tanto que se va hasta jalar a la Tierra. Dime una cosa, ¿el sol cuántos millones de años tiene o cuánto calcula la gente que tenga? El universo se formó desde el Big Bang, ¿no? 13.800 millones de años. Ajá. La Tierra tiene 3.500 millones de años por ahí. Entonces la formación del Sol puede estar entre los 2.000 o los 3.000 años de Antes de la millones Tierra. Ajá, antes de la millones de A Tierra. mí Antes de la Tierra. me parece raro que digas a partir del Big Bang. Sí, Porque yo porque tengo es otra la- teoría de que hay un ser todopoderoso que lo creo, no sé Ah, por qué. claro. Adán y Eva, ¿dónde quedaron? Exacto. Ah, no, pues ya mucho después del Big Bang. No había árboles todavía para las Sí, manzanas. carajo. Oiga, ¿por qué no vamos
Vamos a un corte para que Arturo ahí esto ya es un enredo. Entonces, nos aclare cositas y nos vayamos menos pendejos, ¿no? De aquí, de este programa. Aquí de regreso, haciéndonos bolas con los planetas. Haciéndonos hablando planetas. del sistema solar y ahora Arthur Ashe, le decimos así porque Soy se un parece gran mucho tenista. a un tenista de los años 70 y que nos explique bien cómo es y hasta dónde llega, o sea, hasta dónde puede llegar la gravedad del Sol. Ahí les va. No, empezamos el Sol en el centro, ¿no? Y si nos vamos recorriendo hacia la derecha, es, como ya lo dijiste bien, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, el cinturón de asteroides, donde está Ceres, y todos los asteroides que tengan nombrecito especial, ¿no? Como Flora o Vesta. Ajá. Y luego Muchos ya, griegos, ¿no? Nombres Muchos griegos, sí. romanos, ya y hasta de dioses hawaianos. No, hay un buen... Puros dioses Nombres hay un surcando chingo, el ¿no? firmamento. Entonces ya vamos con los grandotes. Júpiter, Saturno, Urano, que es de burlas en inglés, porque se llama Uranus, pero le dicen Uranus. Si Como no- tus palabras terminas con culo del otro día. Exactamente, igualitas. Sí, igual. Este es el Y pobre. Neptuno, ¿no? Ahí tenemos todos los planetas. Ya después entramos a algo que se llama el cinturón de Kuiper, que así como hay, como está el de asteroides, está uno todavía más extenso ya son cuerpos sumamente fríos y que ahí se dice que de ahí nacieron los cometas y por eso es que vienen para acá. La diferencia, por ejemplo, entre un cometa y un asteroide es que el asteroide es ahora sí que es una vil roca gigante que está andando por ahí, ¿no? Y un cometa es como una bola de nieve sucia. Entonces, en su puede tener roquita, pero tiene hielos tanto de agua como de metano y de nitrógeno y cosas así. Y entonces cuando se va acercando al Sol, se van de sólido pasa a gaseoso, se va sublimando eso y es lo que vemos, la colita. La cola del Todo. Oye, cometa. ¿y qué tiene que ver también la diferencia entre asteroide, cometa y meteorito? Meteorito ¿Es el que cae o qué? es el que cae, exactamente, porque un meteoro es el que no llega a impactar. Ah, O sea, nosotros si vemos la luz acá y no hay trancazo, es un meteoro. Si vemos la luz y hay trancazo y está chiquito, es un meteorito, porque puede ser desde restos de satélites artificiales, ¿no? Así como tiembla cada día, caen esas chingaderas. O también se llaman bólidos y así, ¿no? Y el Bólidos. asteroide ya es esta roca que sí está, ok. que está rondando, ¿no? Entonces estabas en el segundo cinturón. El cinturón de cinturón de Kuiper, y ahí es Kuiper. donde se han encontrado no nada más a Plutón, sino a otros planetas enanos. Ya está Haumea, hasta Makemake, hay otros que tienen como nombres provisionales porque aún no se confirma realmente cómo son. Que está Quaoar, ¿no? Varda, Varuna, ¿Cómo los Orcus. descubren? Telescopio. Es que usan una técnica que es como, se llama oposición, ¿no? Entonces agarran una estrella fija y si algo pasa, lo están viendo todo el tiempo, y si algo la tapa tantito, entonces dicen, ah, cara, ¿qué fue eso? Y entonces en ese pequeño intervalo de tiempo ya determinan si es planeta, si es asteroide, si es... Y de Tiene hecho, que ver con el tamaño y la velocidad. y de hecho, para que haya tantos planetas enanos, ya tiene que haber otro planeta, el famoso planeta 9 tiene que existir. O sea, porque son tan pequeños que la acción ya a estas distancias del Sol Tiene que estar girando Los alrededor de haría, algo, dices. tendría que estar, así como Júpiter ara a los asteroides y a ver, quietecitos, ustedes van así. Júpiter ordena Júpiter es que nuestro evita primer que choquen escudo todo de contra defensa. todo. Así. Y ese güey se jala todo y siempre está compitiendo con Saturno a ver quién tiene más lunas, ¿no? Diario descubren una. Exacto, casi, casi. Hicimos un mapa de las lunas de Júpiter y ya está obsoleto porque ya Ah. tiene, Ya hay ya más. tienes más. Ya Oye, pero a Saturno ver, otra dime vez. una cosa. Estos telescopios son los que están, por ejemplo, en Canarias, En el desierto de Atacama, en Chile, Ajá. ¿no?
Pero también están los que están en el espacio, ¿no? El Hubble ya está entre que medio retirado y aún sigue en ¿Por funcionamiento. dónde anda el Hubble? ¿Ya salió del sistema solar? No está todavía, ya no estoy seguro si aún está en funcionamiento tal cual o ya lo Era ya viejito, retiraron. ¿no? Ya era Pero viejito. pues rindió como... Bueno, Y después del cinturón de Kuiper, Ajá. ya estamos hablando de discos dispersos. Y todavía se encontró un planeta nano más, Eris, hasta con su luna Disnomia. Y entonces todavía surgen, a fuerzas tiene que estar el bendito planeta 9, pero para encontrarlo es una aguja en un pajar. Una pregunta. Una Un luna, planeta en el universo. es un Satélite satélite natural de un planeta. ¿O También no? hay... O de también cualquier cuerpo celeste. Hay cualquier cuerpo celeste. También hay asteroides con satélites. Con sus lunitas. Que Sí, son por ahí una pusimos micropiedrita, unas. sí. Ese sí me acuerdo que pusimos unas en el... Los asteroides con sus propios Héctor, satélites. el asteroide Héctor. Héctor. Tiene su... El de Su Lector, lunita. la El credencial de Lector. Lector. Hay un asteroide que se llama Hidalgo, ¿Ah, sí? Sí. en honor al cura Hidalgo. Qué bonito, Y qué Don bonito. Quijote ¿Es pelón también? Sí. 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 Y luego ¿hasta dónde llega el Y mapa después que de hicimos? eso, Y después de eso ya estamos en el límite del sistema que es la nube de Oort. Así, todo lo hemos estado viendo como discos Como así, anillos ¿no? así, concéntricos. Entonces Ajá. más grande. Y ahora ya la nube ya es una cosa esférica, enmarañada, de cuerpos sumamente fríos y que ahí esta está moldeada por estrellas que van pasando cerquita y entonces eso hace que igual haya exocometas, ¿no? Y que vengan cometas. El año pasado descubrieron uno que no era del sistema solar, pero pasó por acá y ya se está... Ya se Vino está de yendo. visita. O sea, vino de visita de otro. Oye, y después de eso, después de esa nube ya sigues Alpha Centauri. Esa es la estrella más cercana. O sea, hasta ahí ya terminó nuestro sistema solar. Y Y ya ya la vienen estrella otras más cercana cosas. ya es Alpha que Centauri. tiene su propio el sistema. Y el sistema planetario que descubrieron que tiene planetas similares a Al-Trappist, nuestro, ¿ese no dónde sé. está? Ay, ese estaba... Ahí ya cambiamos. Todo esto lo hemos estado viendo con unidades astronómicas. Es decir, es la distancia del centro de la Tierra al centro del Sol. Esa es una Esa unidad. es una unidad. Una ¿La unidad. nube a cuántas unidades está? Está Aquí estaba de 200,000 unidades. Después ya pasa años Y ya luz. después ya te vas a qué. Y ya mejor años luz, ¿no? Pues es lo que recorre Alpha Centauri está 300,000, ¿no? ¿Cuántos sistemas solares 4.24 crees que años tenga luz. el universo? Es que a cada rato ya están viendo, ahora la estrella, fulana ya se le vieron varias, Sí. No vamos a acabar nunca No, y ya acabó el no, tiempo. chingo. Entonces, Acabó el la tiempo. próxima Es vez te que invitamos esto es para hablar infinito. del infinito y Exactamente. más allá y del Big Bang. Pero ¿Te chéquense parece esta- bien, Fer? esta Me obra parece de arte. perfecto. Chequen esta Pero, obra ¿o de quieres arte. dar un dato inútil sobre el tema? Sí, por supuesto, para que vayas aprendiendo otras cosas. Sí, no, más útiles en la vida. Exactamente. Pues sí, señoras y señores, el dato inútil para romper el hielo. ¿Es hielo? ¿Los asteroides son de hielo? Sí, pueden tener. Fíjense, dentro de pocos años no habrá nadie vivo que haya estado en la Luna. Solo 12 personas la han pisado. Y de los que quedan vivos, todos hombres, son mayores de 85 años. Ay, Sí. qué feo. Pero ya va a haber otras misiones, ¿verdad? Ya, Para la y hasta Luna. Marte ya quieren llegar. Y el Elon Musk, ¿no Es- quiere? Exactamente. Oigan, pero el TikTok es lo de moda ahora. Sí. Y se puede bailar y todo. Vamos a un TikTok y volvemos. Esto es algarabeando. No le cambien. A ver, ¿qué hiciste? Papá, ¿horchata se escribe con H? Ay, pues claro. Si no diría horcata, güey. Esa me la contó tu papá. Es un chiste de tu es papá. un chiste mío. Ah, bueno, es un chiste tuyo. mío que además está en el libro de las letras. De la H. Ajá, en el Tu artículo de la H. Tu maestro sería como quitarle lo mudo al H, ¿no? Al H sí. Le pones una C antes y suena chido. Ajá. Ah, pues sí. Este también está muy padre. Ok. Pues ahora vamos al diccionario. ¿Y qué Tenemos- diccionario nos toca ahora? Pues ahora es un diccionario sorpresa que tenemos por ahí de las lenguas originarias. Oh. Hoy en Picardía en Lenguas Mexicanas.
Alonso de Molina recuperó el término xolopitli, al que dio varias acepciones como tonto, sonso, idiota o estúpido, y a partir del cual se deriva toda una red semántica. Aquí unos ejemplos. Nos vamos, esto fue Algarabeando, un espacio lleno de cultura, veme y sabrás, pero también lleno de frases, canciones, chingaderas y muchas cosas más. Y bueno, ya está planetas, planetoides y mil cosas más. Y luego hay que aprender a hablar estas lenguas que acabamos de ver. Que Vamos está por una chela complicadito. importada, ¿no, mi Feliz? Sí, pero no traigo barbo. Bueno, ahorita la compramos. Ando frío. Ahorita pasamos la cuchucha. Nos vemos el próximo domingo aquí, por La Octava.